empezamos la quinta sesión de este curso del Seminario Internacional Leibniz, en el cual hoy la presentación la hace William Siqueira, de la Universidad de Sergipe, en Brasil, y el tema que va a tratar pues va a ser el texto, va a ser brevísima presentación de la refutación inédita de Spinoza por Leibniz. Alguna indicación de novedades, pues ahora estamos pues preparando la participación de los miembros de la red iberoamericana Leibniz en el próximo congreso, en el 11º Congreso Internacional Leibniz en Hannover, que será pues el verano que viene, el 31 de julio hasta el 4 de agosto próximo. Propusimos un simposio propio de la red, porque había esa posibilidad. Alguna sociedad ha propuesto un simposio, entonces nosotros hicimos una propuesta y tendremos ya el programa provisional, ya está. En cuanto tengamos el programa definitivo lo enviaremos a todos los miembros de la red y bueno, la red pues tendrá un simposio cuyo tema será el que acordamos en noviembre o diciembre pasado, que era la recepción de Leibniz en Latinoamérica, España y Portugal. Ha habido como 8 o 10 ponencias sobre ese tema y esas ponencias se han reunido en este simposio. En el programa las han puesto todas juntas en una sesión. Buenas tardes, Roberto. Y ya está incluida en el programa como simposio de la red. Y además de eso, pues luego hay otros miembros de la red que también van a participar en el Congreso de Hannover, pero que han elegido otro tema. Y entonces esos otros miembros pues están en diversos momentos del programa, pues según el tema, en las mesas correspondientes, ¿no? Pero ha habido, pues digamos, un reconocimiento explícito de la aportación de la red iberoamericana con este simposio. Y bueno, poco más. Está ya prácticamente terminado el volumen de las actas del congreso que tuvimos en México. Ya está revisado todo y en los próximos días probablemente tengamos ya el volumen terminado y publicado. Y luego vamos a preparar la escuela de verano que hicimos el verano pasado antes del congreso. La vamos a revisar y a prepararla para ponerla como curso online de introducción a Leibniz. Eso lo haremos también y pues en los próximos meses estará también, ya os lo diré, estará puesto en la página de la red iberoamericana Leibniz. Y nada más, comenzamos con la ponencia de William de Siqueira sobre la refutación inédita de Spinoza por Leibniz. William, cuando quieras, gracias por tu ponencia, por tu trabajo y por tu exposición, y cuando quieras, pues puedes empezar. Está bien, Juan, muchas gracias. Entonces voy a pasar ya a mi texto. Entonces, que buenas tardes a todos, a todas, buenos días también. Ojalá pudiéramos empezar teniendo como referencia el título latino brevis, o quien sabe la palabra italiana ristretto, para repetir o más que oportuno juego de palabras utilizado por Olga Pombo en su brevísimas observaciones a la brevis designatio de Leibniz. Pero, mesmo que não tenhamos dado esse título, isso é o que vamos fazer aqui hoje. Ou seja, o que haremos não passam de brevísimas observações a las observações breves de Leibniz a lo libro Elucidario Cabalístico de Johann Georg Vaschitar.
Muchas gracias a la red iberoamericana Leibniz, especialmente a las personas de Ana María Ramírez y del profesor Juan Nicolás por la invitación, por todas las informaciones y trabajo que han tenido para la realización del presente seminario. ¿Sí? Entonces, muchas gracias a todos. Entonces, que voy a hacer una primera parte del texto donde trataré muy poco de Spinoza, pero creo que voy a seguir con algunas cuestiones que son muy importantes para después pensar cómo Leibniz da una respuesta a la filosofía de Spinoza, ¿sí? Entonces, cuanto a una posible división del texto, la mayor dificultad en dividir y mismo indicar sus movimientos argumentativos principales parece tener que ver con los cruzamientos que Leibniz hace entre la crítica del texto de Wachtel, puntuada por otras obras u opiniones de otros autores, y principalmente las opiniones y obras de Spinoza. Todavía, la refutación es un texto pequeño y, a partir de la versión de Fouché de Carrel, tiene apenas 43 párrafos que, siendo bilingüe, se dividen en cerca de 36 páginas. Para o que gostaríamos, entonces, de sugerir la siguiente división. Primero movimiento del texto, los párrafos 1 a 16. Segundo movimiento, los párrafos 17 a 40. Y tercero movimiento, los párrafos 41 a 44. Pasaremos, pues, hoy a comentar lo que consideramos ser su primera gran parte, su primero y segundo movimiento, y que es lo principal objetivo de nuestra ponencia de hoy. Entonces, que voy a hablar muy poco de Spinoza. En el primer movimiento de la refutación, que empieza en sus párrafos 1 a 16, en que los asuntos principales sobre los que Fouché de Carrel menos habla son ciertamente las controversias en las que se ha envuelto Wachtel sobre la Cabala o cierta filosofía de los hebreos y de los cabalistas, donde Leibniz elegirá algunos autores y documentos que permitirían reconstituir en parte tal filosofía contra principalmente las equivocadas afirmaciones más generales de Wachtel. Pero se aceptamos que el elucidario se propone, sobretudo, por un lado, a hablar da Cabala y compararla con la filosofía de Spinoza, permitirían también tratar, ya en ese inicio, de sus equivocadas afirmaciones sobre los misterios, la historia y la filosofía da Cabala, o de los hebreos que, por tanto, tenían muy poco de esclarecedoras, de realmente elucidarias, o que pudessem servir de guia para adentrar no que era essencial. Sea como sea. Ah, tá bem. Sea como sea, essa parte já llama atenção para as principais críticas que os defensores da Cabala ou de certa filosofia de los hebreus poderiam sofrer de los filósofos cristianos, porque há um grande debate na época, ¿sí? A partir também de lo que fundamentava parte de las documentadas decisões tomadas desde o sínodo e el concílio de Nicea, ou seja, de documentos que atestam que os teólogos filósofos cristianos já haviam resuelto alguns de los muitos conflitos de la igreja primitiva, conflitos que insistiam em reaparecer em la modernidade. E, por isso mesmo, a nosotros llama atención la poca importancia que los traductores y comentadores de la refutación en general tienen dado a lo registro fornecido pelo teólogo anglicano contemporáneo de Leibniz y también recordado por Bailey en su diccionario histórico crítico, lo teólogo George Bull o Bullos. Ora, mencionado por lo menos 2 veces en ese inicio, pero que no reaparecerá en la Teodicea. Es justamente a partir del libro de Bullos que Leibniz recordará Zenón de Verona, Alejandro de Alejandría, Alejandro de Constantinopla,
Constantino I, Eusébio de Cesarea, Atenágoras, Teófilo de Antioquia, Hipólito, Novaciano, el fundamental Santo Atanásio, del discurso contra los arrianos, y que aparecerá nuevamente en lo párrafo 22, del discurso preliminar de la Teodicea, y también el importantísimo Tatiano, autor de lo muchas veces mencionado discurso contra los griegos, y que aparece en los párrafos 11, 13 y 27 de la refutación. Autores a partir de los cuales recordará también un amplio uso de lo que se asociaba a los significados de los términos, ciertamente entre muchos otros, en Sophie y Adam Kadmon. Y desde ahí hará recordar cierta crítica de la herejía ariana, una de las posibles consecuencias de la adopción, muchas veces inconsciente, de la filosofía de los hebreos y de la Cabala. Antes por parte de algunos cristianos primitivos y en aquel momento mismo por teólogos, filósofos modernos, a veces demasiados confusos. Crítica con la cual, por tanto, tendría contribuido mucho Burrus en su libro Defensio Fidei Nicaenae, Defensa de la Fe o Credo de Nicea, de 1685, que parece ser lo citado por Leibniz, y un otro libro también, Judicium Ecclesiae Catholicae Trium Primorum Seculorum, juicio, consideración de la Iglesia Católica en los 3 primeros siglos, sobre la necesidad de creer que nuestro Señor Jesucristo es el verdadero Dios. Una respuesta contra Simón, Episcopios y otros. Bullius también, cuya obra completa había sido publicada justamente en 1703, poco antes pues del texto de Vachitar. Ahora, la opinión que el historiador experimentado Leibniz parece estar ensayando en ese inicio es de que, además de, en general, mucho confuso, Vachitar no es un historiador capaz de reconstituir adecuadamente nem lo que propriamente é la Cabala, nem qual é a história e filosofia de los hebreus. É o que importaria considerar para depois fazer um comparativo adequado com Spinoza e sua filosofia. Pero, mirando mais de cerca a refutação, parece que tendríamos ao menos um dibujo, um esquema de las seguintes opiniões principais. Quanto a los párrafos 1 a 4, tenemos: después de haber criticado el texto de lo recién convertido a lo judaísmo, Moses Germanos, nuevo nombre del antes supuestamente agustiniano Johann Peter Spiff, muy famoso, los 2 textos son muy famosos, que son sobre Spinoza y los judíos y mundo deificado da Cabala, es así que costuma aparecer. En ese momento, assumindo também o papel de crítico da filosofia de Spinoza e da Cabala ou filosofia de los hebreus, lo que exigia alguma reconstituição de ambos, Johann Georg Vachitar sofre críticas do luterano Johannes Franciscus Budeu, que, además de volver en el párrafo 12, associado a la obra Observaciones de Halle e la defensa de la Trinidad, parece conduzir en autor del Elucidarios Cabalísticos Sive Reconditae Hebraeorum Philosophiae, lo elucidario cabalístico sobre la filosofía oculta de los hebreos, a repensar su posición y a pasar a defender la asociación entre la Cabala o filosofía de los hebreos y la filosofía de Spinoza, y mismo a defender la propia filosofía de Spinoza y la propia Cabala. Reconstituciones, asociaciones y defensas que exigirían por parte de Leibniz respuestas en por lo menos 2 planos distintos. Un con relación a lo embate entre la fe de los hebreos o cabalistas y la fe de los cristianos, o sea, entre sus dogmas religiosos principales, otro con relación a la filosofía o razón de los hebreos o cabalistas y la dos cristianos, o sea,
entre sus principios filosóficos y tesis más fundamentales. Lo que explica la retomada, entonces, en particular, no más con la filosofía de Spinoza y mismo otras cuestiones del texto de Wachtar a lo final de la refutación, justamente sobre el tema de la muy necesaria para Leibniz asociación entre razón y fe, que son los temas de los párrafos 41 a 43. Lo que quedará aún más explícito en la Teodicea que una otra cosa que ha escapado a los traductores y comentadores. En la Teodicea, Leibniz inverte sus temáticas, las temáticas de la refutación, dejando para su tercera parte lo que dirá respecto más directamente a Spinoza y su asociación, ligación con la Cábala o filosofía de los hebreos. O principal párrafo de la Teodicea, donde aparece uma espécie de resumo de la refutación con respecto a Spinoza, el párrafo 372. Y empezando justamente con el discurso preliminar que trata de la asociación o divorcio de la razón y fe, y que retoma lo que ha sido discutido principalmente en ese primer movimiento, ali en párrafo 9, en los siguientes términos. Entonces, en la Teodicea, Leibniz dirá el siguiente, cito, un certo alemán, natural de Suábia, llegó a ser juez hace algunos años y dogmatizando bajo el nombre de Moses Germanos, o, claro, Johann Peter Spiff, o Spiff, atado por los dogmas de Spinoza, creyó que Spinoza renueva la antigua cabala de los hebreos. Y uno erudito, es decir, Johann Georg Wachtar, que refutó a este prosélito judío, parece ser da mesma opinião. Sabemos, e de isso Leibniz se ocupará principalmente en el párrafo 372 de la tercera parte, que Spinoza reconoce en el mundo una sola sustancia de la cual las almas individuales no son sino modificaciones pasajeras. ¿Sí? Cuanto a los párrafos 5 a 7, aquí tenemos la mención, sin más detalles, cuanto a la origen a partir de la cual ella había sido extraída de los dos tipos más básicos a los cuales puede ser reducida a Cábala, la literal, la gematria y notaricon, y la real, la temura. Parece-nos que, si lo cambio de dirección propuesto por Philip Billy en su artigo de 2002 tivera de fato fundamento, segundo lo cual la refutación tendría más que ver con la problemática leibniziana de la lenguaje, justamente su párrafo 5 sería más amplio y esos tipos, especialmente lo literal, serían más debatidos. De cualquier modo, y conforme a lo que nosotros proponemos, tal mención o esclarecimiento también no ha aparecido en los nuevos ensayos, ni mismo fuera del libro 3, justamente el libro 3 sobre las palabras, y no se repetirá en lo breve plano de las reflexiones sobre los orígenes de los pueblos, principalmente a partir de las indicaciones contenidas en las lenguas, que son textos producidos muy cerca de la producción de Wachtar. También ese texto de 1710, nem en la Teodicea, que menciona solo 2 veces el término Cábala en su párrafo 372 de la tercera parte y párrafo 9 del discurso preliminar, ambos ya mencionados aquí. Enseguida, entonces, Leibniz pasa a considerar la controversia de Wachtar con lo también estudioso de la cultura hebraica Christian Norr, ya mencionado en el párrafo 3, y en ese momento parece tomar la defensa del segundo que, en sus palabras, había sido juzgado antes de ser debidamente comprendido. En ese párrafo tendremos serias dudas sobre lo que podría de fato querer decir la traducción de Fouché de Carrel y mismo la de Owen, referentes a la transcripción sed ignorius dedit utrumque ut inveniti bonum et malum, que,
A partir de la traducción de Jesús Arias Cordona, parece quedar bien del siguiente modo. Pero, en realidad, Norris transmitió todo como lo encontró, lo imaginó, lo bueno y lo malo. Ustedes van a comprender porque estoy preocupado con la traducción, ¿sí? Todavía, si lo que Leibniz estaba intentando recordar es que Knorr había tratado del problema de la asociación entre el bien y el mal, quanto a lo que Vashitar parece dizer que não tem qualquer importância, já que tudo queda como já estava, estamos em frente à parte fundamental do tema que será abordado em toda a Teodicea, especialmente com relação ao Deus cristiano, ou seja, que é justo e bueno, ou melhor, lo próprio bien. Tema que, se pensamos em lo que será dicho imediatamente depois, em la própria refutação, pode ser associado a uma pesquisa sobre a doutrina ou tradição del bien e del mal para antes incluso de los egípcios. Ou seja, podemos estar frente a uma totalmente nova pergunta, a saber, qual é a tradição ou doutrina mais antiga, principalmente quanto a la posible existência de um Deus, o princípio que se junte ou se divida em bem e mal, para la qual a resposta nos conduziria hasta Zoroastro e depois hasta los celtocitas, ou, lo que para Leibniz é lo mismo, hasta la língua e tradição de los pueblos que tiveram origem en el hijo de Noé, Jafé, e deram origem a los hermanos alemanes, para lo que los desenvolvimentos principales estarían, por tanto, en los párrafos 135 y 144 en la segunda parte de la Teodicea, donde Leibniz problematizará la historia de los tempos fabulosos, hará la reorientación de algunos mitos, considerará algunas tradiciones, cultos y misterios más originales que deben hacer volver a los pueblos más originales, o sea, a los celtocitas o germanos primitivos, los descendentes del hijo de Noé, Jafé. Practicará la lingüística histórica, por tanto, para la cual serán llamados los nombres de Pierre Bailey, cuya ideología casi ha llevado a reafirmar los dogmas de los maniqueístas y de los antitrinitarios paulicianos. También recordará Helmont y, claro, Heródoto, cuya historia concordaba muy bien con lo Viejo Testamento, o sea, con la historia santa. También el nombre de Plutarco, de la asociación entre Pitágoras o pitagóricos y los misterios o enseñanzas ocultas y doctrina del silencio de los egipcios. Lembrará también Troglus, Plinio, Platón, Diógenes Laércio, Ridé, Chardin, Otto Sperling, Paul-Yves Perzon, hasta mismo Ovidio, Lucano y Calímaco, pero principalmente o nome del historiador Tácito, muito importante para Leibniz. De todo modo, a conclusão desse movimento contra Mani e seus seguidores, incluso modernos, seria que não há propriamente Deus ou deuses del bien e del mal. Incluso por motivo da liberdade poética, se acostumbrou chamar de deuses del mal a los conquistadores e el bien a los defensores. Pero lo que de fato há es apenas un Dios bom y justo. Por tanto, contra los paulicianos y antitrinitarios, incluso modernos, es necesario encontrar medios de probar, sem hacer o divórcio entre fé y razón, que la sustancia una de Dios no es incompatible con las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para lo que la refutación llamará el nombre de Santo Atanasio y justamente del teólogo filósofo anglicano George Bullos. Entonces, esa es mi principal hipótesis, ¿sí? Para nosotros, aquí están
con efecto, los principales desenvolvimientos y motivos de los temas asociados a la historia de los tiempos fabulosos de los párrafos 135 y 144 de su segunda parte, y que justificarían las apenas dos menciones de los términos Kabbalah o Kebel y ninguna más a los términos Gematria, Notaricon y Temurá en la Teodicea. Agora sim, a outra parte da resposta que estamos intentando dar a Philip Billy, pero com grande ampliação de los textos utilizados para a defesa de tal hipótese, seriam as seguintes. Primeiro, ao igual que a história, a língua hebraica está por demais corrompida. As expressões que Leibniz utiliza são adulterates, bien alteré, misturada, corrompida, ¿sí? E não há língua de Adão, no sentido de Jacob Boehme, e de los cabalistas. Portanto, uma cabala basada em ambas não pode levar a lugar nenhum. Mas um motivo para não insistir em ela em la Teodicea e mesmo em la refutação. Para lo que a resposta seria: se houvesse uma cabala em seu pleno sentido, isso é, que permitiria alcançar em algum sentido aquele arcano, ela agora passa a ser uma espécie de alfabeto de los pensamentos humanos, ou seja, ela deve estar muito próxima de lo que hace la base de la notación utilizada en la aritmética u álgebra, una característica universal, pensada pues a partir de lenguas o lenguajes artificiales convencionadas, a de Platon o ex instituto, que sirven para raciocinar ou calcular, cujo desenvolvimento é tardio e aún está ocorrendo, sempre está ocorrendo, pero que desde sempre pode alcançar realidades, verdadeiras possibilidades e verdades eternas ou o próprio contenido do intelecto de Deus. Todavia, aqui estão outras hipóteses sobre as quais solamente podremos argumentar mais quando hagamos a tradução bilíngue e as leituras mais precisas de los textos involucrados, entre muitos outros, os textos de Washtar e Knorr. De todo modo, se temos razão, é essa a mudança de direção que gostaríamos de oponer a la hipótese general de Philip Billy. Regressando, pues, a los párrafos 5 e 7, Leibniz llega entonces al problema de la fijación del significado de otros términos importantes para alguna caracterización de la Cábala, que serán reagrupados en el párrafo 12, mismo algunos de ellos reapareciendo hasta el párrafo 16 de ese primer bloco, y también que conferirán sentido a lo fundamental párrafo 37, que é o mais importante da refutação, se pensamos em uma refutação da filosofia de Spinoza. ¿Sí? São eles os términos Malkut ou Malkuf e Sefirah ou Sefirot. Esse último término, Sefirot, reaparecerá em seus párrafos 9, 12 e 16. São esses os términos que serão retomados já a partir desse reagrupamento no párrafo 372 da Teodicea. Então, que é uma parte muito importante para todo aquele que está leyendo a Teodicea. E Leibniz também recuerda que Kabbalah parece ter origem no término Kebel e significar reservatório ou depósito de la tradição, lo que servirá de base para a menção de outros depósitos ou outras tradições, tales como a egípcia, a pitagórica, a platônica e a muito documentada tradição cristiana. Tales esclarecimentos, menções de fijação de significado podem haver sido hechas, además de las obras de Washtar e Spiff, a partir de ellas, talvez a partir de los livros de Knorr, ou de Buddeus, ou de Burnet, autores que não volverão a ser mencionados em La Teodicea e nem haviam sido em los nuevos ensaios.
Quanto a los párrafos 8 e 11, primeiramente, não conseguimos conferir o texto Círculos Pisanos para a tradução do termo decepcione ou la que ele decía respeto. Outros sí, hemos notado que en la edición de 1643, los nombres de Orígenes y Jerónimo no aparecen en lo referido capítulo 20, pero aparecen muchas veces en la edición de 1648 en lo capítulo 3. Intentaremos enfrentar essa questão más cuidadosamente en la traducción bilingüe que estamos haciendo. Pero hemos dicho eso por motivo de la mención del término francés tromperie, involucrar alguna dificuldad para la adecuada comprensión del texto y el deception de la traducción de Octavio Freire Owen. Mas, próximo del supuesto original latino, de decepcionem. Tudo parece indicar, es nuestra interpretación, que se trata de decepción y no error o engaño. Decepción del rey Amase II, que es un legislador, pero de acuerdo con la argumentación de Leibniz, podría ser también un médico, referente a la indicación dirigida a los sacerdotes de la ciudad de Tebas, en griego Dios polis megalé, gran ciudad de Dios, para Pitágoras ser acepto en su disciplina del silencio quanto a certos mistérios o arcanos. Ora, tendo em vista a existência de tal disciplina também em outras tradições, como a egípcia, Leibniz empieza entonces de los egipcios y pasa después a Pitágoras, a Platón, los académicos, mismo los epicureos y hasta el propio Descartes. La adhesión a algo semejante a tal disciplina, isso é também fundamental, será recordada a partir del propio Bulos, novamente, en lo párrafo 14, con relación a lo misterio o arcano de la Trinidad. Tal vez também se trate de fortalecer lo que ha sido dicho ya en lo párrafo 1 quanto ao fato que tanto los cristianos quanto los hebreos o judeus, como o filósofo judeu Filón de Alejandría, teriam, agora a partir de los relatos de Claude Bergerat, que recuerda los de Orígenes y Jerónimo, de Pierre Gassendi, Santo Agostinho e Clemente de Alejandría, talvez tenham recebido de eles a tradição do silêncio com relação a certo mistério de outras nações, expressamente via Pitágoras. Então, todos eles han recebido a tradição do silêncio a partir de Pitágoras. E, claro, Platão, os acadêmicos e outros. Nuestra hipótese sobre a aparição do problema del bem e el mal, em lo párrafo 6, assimilaria também tales menciones hasta la tradición de Zoroastro y después a los celtocitas. Entonces, que es una hipótesis que permite una mayor continuidad con relación a la historia que creemos que Leibniz está intentando organizar. Enseguida, como ya habíamos adelantado, tendremos la volta al problema de la fijación del significado de ciertos términos importantes para a Cabala. Agora, os termos são, o termo é Ensof, que não reaparecerá em la Teodiceia. Agora será fijado a partir do livro, segundo Leibniz, um resumo de la filosofia de los cabalistas de Thomas Burnet, Arqueologia Filosófica ou sobre la doctrina de las orígenes de las cosas. Después serão mencionados os rabinos Isaac Luria, ou Luria, e el seguidor de suas ideias, Abraham Cohen de Herrera ou Irira. Lo que? Porque han vivido em la virada del século XVI para el século XVII, conferiria certo aire de absurdo a la opinião que seriam eles os inventores da Cabala. A não ser, claro, que lo fueron de uma nova versão dela,
certamente repleta de mucho más equívocos y mucho más corrompida. Entonces, gostaríamos de dividir el párrafo 10 en dos partes, dado que, después de la mención de Luria y Herrera, que empurraríamos para el párrafo anterior, para el párrafo 9, surgirá la cuestión más determinante de la argumentación de Leibniz hasta al menos el final del párrafo 16, y que agruparíamos entonces con el párrafo 11. O sea, para nosotros, el uso del término dogma presente en la supuesta expresión latina cabalisticarum proprium dogma est del final del párrafo 11 y referente a lo que supuestamente había defendido el filósofo inglés, cabalista y anglicano Henry Moore, também tendrá a resposta haec male, isto está muito mal, está enfermo, defeituoso, errado, de Leibniz, fortalecida no francês de Fouché de Carrel por Je blâme tout ceci. Eu condeno todo isso. Dogma que poderíamos associar a las duas crenças ou opiniões de Tatiano e que não é mencionado como cabalista ou havendo sido apropriado por eles. Tendremos de esperar pelo párrafo 13 para confirmar, a partir do agrupamento de los términos em Sophie e Adam Cadmo, que ele também pode ser considerado um cabalista. E pelo párrafo 27, que é uma espécie de explosão de los problemas que estão aqui, no párrafo 11 a 16, um defensor de la ideia que há uma alma del mundo. Depois podremos avaliar as duas teses del também teólogo anglicano Henry Moore, sendo que para Wachitar, a segunda tese daria origem a uma outra interpretação hecha por los cabalistas. Solamente depois delas, hemos as três teses de fato de Wachitar, para as quais perguntaríamos: seria o próprio Wachitar, o cabalista, que havia interpretado diferentemente a segunda tese supuestamente de Henry Moore, sendo o término francês mais, pero todavia, entretanto, uma indicação disto? Para deixar mais claro o que estamos pretendendo, empezaríamos com o seguinte, então, reagrupamento, divisão e análise. Então, já tinha sistematizado os argumentos, agora vou expor-los. Então, eu juntaria todo isso em um só párrafo. Tatiano cree que el Señor del mundo es la sustancia universal, que Dios es la hipóstasis de todo. Teses cabalísticas de Henry Moore: no se saca nada de nada, que no existe materia en el conjunto de las cosas, dogma propio de los cabalistas. La tesis que toda sustancia, espíritu, no tiene para los cabalistas los sentidos que lhe ha dado Henry Moore. Mas nosso autor, Wachitar, estabelece que o mundo ou os mundos são um efeito necessário e imanente de la natureza divina, que tudo por sua vez tem imanência e emanação, que o mundo tem com Deus uma unidade singular, como a coisa e o modo de la coisa, a parte rei, que tudo o mundo sabe não ter distinção. Eu, Leibniz, condeno todo isso. Então, fim cita. Dito assim, Leibniz parece defender que está mal os seguintes dogmas ou crenças. Primeira, Deus, o maestro del mundo, é a substância universal, no sentido de substância única. 2, Deus é a hipóstasis de tudo, talvez no sentido de que não há propriamente trinidade. 3, não se saca nada del nada, ou, lo que é lo mismo, ex nihilo nihil. 4, la matéria de nada importa para o todo de las cosas. 5, toda substância é espírito, no sentido de Henry Moore. 6, toda substância é espírito, pero no sentido de los cabalistas. 7, el mundo ou los mundos são um efeito necessário e imanente de la natureza divina. 8, Deus e a natureza são imanência e emanação.
Y por fin, 9, el mundo es uno con Dios, con un grado singular de unidad, como la cosa y el modo da cosa, que todo mundo sabe que no son distintas. Para nosotros, además de muchos problemas de traducción y revisión, que son muy difíciles aquí, solamente esse tipo de reagrupamento, divisão e análise é capaz de esclarecer estas e outras crenças ou dogmas que exigirão não somente uma resposta teológica, para a qual Bullos ha explicitado o operador crítico fundamental, pero também uma resposta filosófica, para a qual o sistema leibniziano, cujo conceito fundamental aí recordado será o de mônada, já estava muito maduro. Vale notar que Henry Moore não é chamado de cabalista por Leibniz, nem em los Nuevos Ensaios, nem em La Teodicea, recordando-se, ao contrário, o término teólogo anglicano, certamente por isso Leibniz lo apartaria da expressão ex nihilo nihil, como muito bem observa várias vezes Fouché de Carrel em seu memoir, recordando que tal expressão deve ser atribuída mais propriamente a los materialistas e a los antiguos epicureus, certamente haciendo referência a lo de rerum natura de Lucrécio e quem sabe a Gassendi e já ao próprio Spinoza. Quanto a los párrafos 12 e 16, certamente uma espécie de conclusão dessa primeira parte da refutação parece apresentar ao menos dois movimentos principais. Logo depois de ter mencionado o dogma ou opinião filosófica da Cabala, segundo a qual o universo é Deus enquanto ele se manifesta, passamos ao tema como nosso mundo visível surge a partir da emanação do divino, a partir do qual chegamos ao espinhoso problema da Trinidade. Pero passamos primeiramente a la ridícula e confusa opinião de Vashtar, segundo a qual, a partir dos significados de los términos Keter, Binah, Shoshima, isso é, la coroa, la sabedoria e la prudência, deveríamos compreender as três personas, né, de la Trindade, três personas de la Trindade, lo que atestaria haberem sido os hebreus que forneceram tal tradição ou doutrina para os teólogos filósofos cristianos, opinião já supostamente muito disseminada e para a qual Vashtar havia chamado em sua defesa apenas e novamente a Budeus de las observações de Haller. Estando errada a parte da opinião de Pico de la Mirándola, apenas quanto à la associação a las três Séfiras e não a Keter, Binah, Shoshima, lo que parece ser esclarecido pelo próprio Leibniz com, cito Leibniz, ora, é necessário saber, a partir de uma reconstituição mais adequada de la tradição ou doutrina de los cabalistas hebreus, que las numerações ou séfiras estão muito abaixo del Ensof, que seria propriamente Deus, que encerra, em sentido de ser lo mais alto, a tríada. Por debaixo del Ensof está Adam Kadmon, isto é, todo o círculo completo de las séfiras, las luces, las numerações e los eones. Não é ele o único hijo, né, Adam Kadmon, lo unigênito, pero sí ele é o primogênito. Ora, esclarecidas tales confusões e debilitada a hipótese que havia sido de los hebreus que los teólogos filósofos cristianos haviam pensado o mistério ou arcano de la Trinidade, que inclui o nascimento, generação a partir del divino, Leibniz finalmente chega a Tatiano, que, apesar de não utilizar propriamente os termos Ensof e Adam Kadmon, habría conferido a los términos maestro del universo ou verbo divino, el Ensof, e primogênito, Adam Kadmon, o mesmo significado utilizado pelos cabalistas ou los filósofos hebreus. E aqui parece que temos uma espécie de advertência, né, já a partir de Bullos, novamente, para não considerar, todavia,
a Taciano como un defensor de la herejía arriana. Y la cuestión no es solamente de fecha, ya que Ario de Alejandría ha vivido entre 250 y 340, en cuanto Tatiano entre 120 y 190, pero principalmente por motivo del creador de la herejía arriana, eso sí, haber negado la existencia del primogénito o haber confundido lo primero con el uni o el monogénito, lo único generado. Y aquí tenemos uno de los momentos más importantes, entonces, de nuestro punto de vista, para comprender, entre otras cosas, o papel da tradição ou doutrina cristiana muito preservada em vários documentos e que deveria ser utilizado, então, em questões que diziam respeito à la história também da igreja primitiva e suas antigas disputas. Aqui queda, pues, además del filósofo teólogo, lo historiador cristiano Leibniz trabajando. Entonces, el teólogo anglicano Bullius, nueva y muy importante fuente de Leibniz propriamente, recordará, mesmo sem ir a fundo em tal mistério, seja lo discutido em el sínodo, seja lo estabelecido em concílio de Nicea, este último ocorrido em 325. E agora é Santo Atanásio, importantíssimo, a partir supuestamente de su tercer discurso contra los arrianos, que es llamado a fornecer la llave del arcano cristiano. A saber, cito entonces Leibniz, párrafo 14, yo vuelvo entonces para Atanasio, que atribuye claramente un triplo nacimiento a lo hijo. Lo primero nacimiento es aquello por lo cual, por toda eternidad, lo verbo ha nacido del Padre y allí permanece. Es por causa de ese nacimiento que él es llamado en las escrituras sagradas de monoengendrado o unigénito. Lo segundo nacimiento consiste en la procesión o descida, segundo la cual el verbo ha salido de Dios para crear lo mundo. Es en relación a este que, en la opinión de Atanasio, ele es llamado en las escrituras sagradas de primogénito de todas las criaturas. O terceiro e último nascimento ha acontecido quando a própria persona divina ha salido da companhia e de la glória de su Padre e ha venido habitar las entrañas de la Santa Virgen e lo verbo se ha hecho carne. Fim de cita. Ora, não devemos desconsiderar a presença de términos gregos em los manuscritos de Leibniz. Trata-se de mantener lo estabelecido em su párrafo 1, ou seja, é de los gregos, como de Platão e Pitágoras, e quem sabe de Logos de Heráclito, que han venido propriamente los términos que hariam compreender alguns de los mistérios cristianos. E é desde aqui, portanto, que poderíamos justamente volver a el inicio del párrafo 372 de la Teodicea, donde, recordemos, lo problema era, cito la Teodicea, eles decían que lo pecado de Adão havia sido truncatio malcuti a caeteris plantis, isto é, que Adão havia excluído la última de las céfiras al hacer para sí un imperio en lo imperio de Dios. E, al dar para si uma liberdade independente de Deus, mas que sua queda tinha ensinado a ele que ele não poderia substituir por si mesmo e que os homens tinham necessidade de ser erguidos outra vez pelo Messias. Fim de cita. Para lo que, em la medida que implica o mistério de la Trinidad, mantendo aquela inversão que coloca o discurso sobre o acordo de la fé com la razão em seu início, a resposta de la Teodicea, que además de tudo intensifica gran parte de la crítica hecha en los párrafos finales de la refutación, será, cito la Teodicea, párrafo 22 del párrafo da parte del discurso. Creo que los teólogos de todos los partidos están de acuerdo, salvo solo los fanáticos, en todo caso, en que nenhum artículo de fé pode implicar contradição nem transgredir demonstrações tão exatas como as de las matemáticas,
en las que lo contrario de la conclusión puede reducirse al absurdo, es decir, a la contradicción. Y San Atanasio, asombrado con razón de las galimatías de algunos autores de su tiempo, que, entre muchas otras cosas, habían sostenido que Dios había sufrido sin pasión. Passus est impassibiliter. O ludricam doctrinam, aedificantem simul et demolientem. Se segue que algunos autores se han inclinado demasiado fácilmente a admitir que la Santísima Trinidad es contraria a este gran principio de contradicción, que sostiene que dos cosas que son las mismas en relación con la tercera también son las mismas en relación con un tercero, lo mismo entre sí. Es decir, si A es igual con respecto a B, y si C es igual con respecto a B, entonces A y C también deben ser iguales entre sí. Pues este principio es una consecuencia inmediata de la contradicción, de contradicción y constituye el fundamento de toda lógica. Y si deja de valer, no hay forma de razonar con certeza. Así, segue Leibniz, cuando se dice que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, que sin embargo hay un solo Dios, aunque estas tres personas difieren entre sí, es necesario considerar que esta palabra Dios no tiene el mismo significado al principio y al final de esta expresión. De hecho, significa a veces la sustancia divina, a veces una persona de la deidad. Y en general, puede decirse que se debe tener cuidado de no abandonar nunca las verdades necesarias y eternas para sostener los misterios por temor de que los enemigos de la religión tengan derecho en ese asunto a menospreciar la religión, sea a los misterios. ¿Sí? Sea a la religión, sea a los misterios. Ahora, nuevamente el alejandrino Santo Atanasio, pero no es exactamente la distinción de los significados de nacimiento o generación a partir de Dios que hacen la base de la respuesta de Atanasio, principalmente a la herejía ariana recordada por Bulos en el párrafo 14 de la refutación. Trata-se entonces de otro reservatorio, otro depósito, otra tradición, pero trata-se también de recursos más que conocidos. Al menos desde Boécio, la lógica aristotélica y el principio de contradicción es su corazón, era llamada para cumplir el papel de razón. Lo divorcio entre fe y razón, en general, tenía el significado que ciertos misterios de la tradición o doctrina cristiana, como lo da Trinidad, no podrían tener lógica. Eso es, que las verdades de la fe no podrían ser juzgadas pela misma regla de las verdades de razón, o que tendríamos dos tipos de verdades. Pero en ese caso valería o que Leibniz había afirmado al final de la refutación, et hoc praetestu hostem admitte nenimis amigo consentire videamur, insusum fuerit. O sea, una traducción libre, y admitir al enemigo bajo el pretexto de no parecer demasiado agradable al amigo. Eso es un absurdo. Hay aquí la observación proverbial que él ha hecho en lo final del elucidario de Vashtar, que atingía muchos de los historiadores, filósofos, teólogos modernos. Solamente después de tales tipos de esclarecimentos que podremos, utilizando el operador booleano, bool, que yo he mencionado muchas veces, en una llave a la Atanasio y sin perder nada del rigor lógico, alejar principalmente la ideología de los enemigos de la religión cristiana que se apoyaban muchas veces en una muy defectuosa comprensión de la Cabala y de la filosofía de los hebreos. Y ya estoy terminando ya. En gran medida también defendida por Vashtar en su elucidario, que incluso, como también ya había hecho los averroístas,
lo termina defendiendo el divorcio de la fe y de la razón. Eso está en los párrafos 42, 43 de la refutación. Solo después de ejercicios preliminares semejantes es que podríamos penetrar en algunos de los muchos misterios también de la tradición o doctrina cristiana, como lo son o de la Trinidad, en las múltiples relaciones que se pueden establecer entre Dios, Adán y el Mesías o Jesús Cristo. Entonces, para finalizar, en este punto, es decir, al final del párrafo 1 a 16, el ridículo y la confusión de Vachtar, su incapacidad de caracterizar la Cabala de los hebreos y comprender la diferencia entre esa doctrina y tradición y la cristiana, fortalecida entre otras por la falta de método en la práctica de la historia, son más que evidentes y Leibniz termina ese movimiento de la siguiente manera. Cito Leibniz, párrafo 15 y 16. Nuestro autor, es decir, Vachtar, resume: es necesario señalar que el Mesías es el mismo verbo eterno, no lo verbo interno de Dios, sino lo que él pronuncia. Y lo llamamos aquí, en estilo cabalístico, Mesías porque él nació del Espíritu Santo. Los cabalistas llaman también de espíritu del mundo, porque su espíritu es el que animó el mundo. Los cabalistas también se ven forzados a convenir en que el cuerpo de Cristo es omnipotente porque es, según ellos, el primer cuerpo, del cual los demás cuerpos, por medio de las varias céfiras creadoras, recibieron su aspecto y ornato. La expresión los cabalistas aún se ven obligados a conceder, cabalistai etiam conjuntur ut concedant, y quizá también en estilo cabalista, encerra el intento de, contra lo que ya habían resuelto algunos de los primeros cristianos originales, seguir con todas las tonterías que ya se han dicho principalmente por Vachtar. Entonces, debido al uso de esas expresiones, también manteneríamos los dos párrafos juntos, como parece estar en el manuscrito de Leibniz. Ao igual que Bullius, Tatian, y con él terminamos nuestra análisis de los párrafos 1 a 16. Entonces, que igual a que Bullius, Tatian, y con él entonces terminaríamos la análisis. Aparece en la Teodicea, no aparece en la Teodicea, y San Atanasio solo una vez. Entonces, la refutación es muy importante por eso. Bullius no va más a aparecer en la Teodicea y también no va más a aparecer Tatiano. Pero San Atanasio apenas una vez en el ya citado párrafo 22 del discurso preliminar sobre el acuerdo de la fe con la razón. Sin embargo, si repartieran por toda ella, ¿no? La utilización de los expedientes que Leibniz se apropria de Bullius y San Atanasio, se repartieron por toda ella, por toda la Teodicea. Entonces, esas filosofías del alma del mundo es un tema donde que Leibniz va a se opor en varios momentos de la Teodicea, ¿sí? Así como las negativas de arianismo, de la confusión general entre la Cabala o filosofía de los hebreos y por eso mismo de los espinosismos, contra lo cual aquel operador crítico Bullius Atanasio será fundamental, somado al uso de los registros muy detallados de la tradición cristiana, es decir, del depósito de la teología cristiana, muy cuidadosamente escrita y grandemente conservada. Segundo la caricatura que nos pinta Leibniz en sus notas domésticas, para nosotros trata-se de eso, son notas domésticas, Vachtar es, antes de todo, un horrible historiador de la tradición y de los arcanos cristianos. Mucho más hermosa dibuja, pinta Leibniz a Atanasio y Bullius. Parece que Vachtar, como muchos otros, por un lado,
se convierte en cabalista sin saber qué es la cabala o la filosofía de los hebreos. Por otro lado, se convierte en espinosano sin entender la filosofía de Spinoza. Y aún, por otro lado, en un cabalista cristiano, en todo caso, sem compreender as consequências de defender uma ou outra e mezclarlas com a tradição cristiana. Pero Leibniz necessitará toda a Teodicea para enfrentar todo isso e as muitas coisas que formaram a base do trabalho de Vashitar. E esse é o final. Muy bien. Pues gracias, William, por el trabajo que has preparado aquí, muy, muy detallado y muy pegado al texto. Y luego, y por el esfuerzo de hacerlo en español, que también para ti eso pues es un esfuerzo añadido, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí solo quería recordar, por si alguien no se acuerda o no lo conoce, sobre este tema, o parte de este tema, el número, está aquí, os acordaréis, el volumen segundo que hicimos en la colección Nova Leibniz, que era de Lourdes Rensoli, se llamaba La polémica sobre la Cábala y Spinoza, Moses Germanus y Leibniz. Entonces, pues tiene que ver con el tema de hoy. Solo por recordarlo, por si a alguien le interesa o al mismo William Sí. te puede interesar. Ya están en las referencias, incluso yo traté en las notas también. Estupendo, muy bien. Bien, pues entonces abrimos el turno de preguntas, observaciones y intervenciones de quien quiera empezar planteando algo. Aquí, William, bueno, parece que la posición de Leibniz es muy dura en relación con Baxter, tal y como tú lo has explicado, y la verdad es que queda bastante mal el pobre Baxter. Sí. En algún momento tú has dicho que te oponías a la tesis de Philip Billy. Sí. Pero no me ha quedado muy claro cuál era la tesis de Billy. Si lo puedes explicar, yo te lo agradecería. Sí, sí, claro. La tesis de Bailey es que la cosa más importante de la refutación son los momentos donde Leibniz retoma el tema de la Kabbalah. ¿Sí? Y lo que hace Bailey es asociar el tema de la refutación, un supuesto tema muy importante de la Kabbalah, con los momentos donde Leibniz asocia la Kabbalah con las matemáticas. Entonces, la tesis es esa. La refutación es importante porque auxiliaría también a comprender cuando Leibniz está asociando Kabbalah y las matemáticas. ¿Sí? Pero para mí el problema es que pierde la oportunidad de comprender la utilización que Leibniz hace de Atanasio, ¿sí? Que es muy importante, y de bulos también, porque bulos, por ejemplo, no aparecerá más en la Odisea, porque creo yo, Leibniz ya ha comprendido cómo bulos trabajaba, entonces que va a hacer muchas veces lo mismo en la Teodicea. Entonces, para mí es más importante do que las menciones a Kabbalah. Es eso. Sí, o sea que el aspecto matemático no sería tan importante para la refutación que Leibniz hace. Y lo que sí, en todo caso, quiere Leibniz mostrar es que se trata de una mala reconstrucción histórica por parte de Wagner. Sí, estoy de pleno acuerdo. Sí.
Yo creo que lo importante para mí es que Leibniz está como que haciendo dos cosas, ¿sí? Y todas tienen a ver con historia. ¿Sí? Leibniz ya tenía mucha experiencia en hablar sobre historia, ya tenía textos incluso que estaba produciendo en el momento también, que hablaban de historia, por eso elenqué los nuevos ensayos, La Breves y hay muchos otros. Entonces que el texto de Váctar es una oportunidad para mostrar que es un buen historiador, ¿sí? Muy experimentado, y también que es un buen historiador de la teología y de los misterios cristianos, ¿sí? Porque es la tradición más documentada que nosotros tenemos. Entonces é muito interessante porque de las outras tradições nosotros não temos. E incluso porque quando em la história hace lo recuerdo que se va hasta los celtocitas, ¿sí? O que vai dizer é que há muitas superstições, ¿sí? Que se han repetido por la história porque há muita liberdade poética quando se habla del bien, del mal e de los dioses, ¿sí? Entonces que hace una historia que regresa a los celtocitas, entonces tiene que enfrentar también lo que es más antiguo en términos de tradición. Entonces yo creo que lo importante es la historia, es lo más importante. Sí, la historia en los términos como Leibniz la entiende, que quiere hacer un método científico Sí, sí. de la historia, en el sentido pues, de que tiene que haber justificación documental o mediante otros monumentos o vestigios para poder mantener las tesis sobre historia. Sí, 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 exactamente. Entonces que la tradición cristiana tiene una gran ventaja porque está muy bien documentada. Entonces que há como fazer uma história com muita facilidade, sim, é muito fácil de fazer e responder as objeções de los não cristianos. Então, que é isso. Yeah. Y respuesta al texto de Leibniz no hubo. A la refutación? No, no hubo porque era un texto, yo creo que doméstico. No. Era una cosa que estaba a exercitar algunas partes de la Teodicea, yo creo, ¿sí? Pero hay un cambio que es fundamental, ¿sí? Se me permite, Juan, claro, se acuerda que en los nuevos ensayos la parte sobre la fe y la razón no es muy grande, no es muy importante. Entonces, cuando está hablando de la fe y la razón, economiza muchísimo. Sí, son textos muy curtos. Pero en la Teodicea ha invertido la orden y pasa a hablar primero en el discurso preliminar muchísimo sobre la asociación razón y fe. Y yo creo que fue porque ha leído el texto de Váctar y ha percebido que si cambio la orden es más fácil para argumentar después contra lo espinosismo. A Spinoza y los espinozanos, claro. Yo creo que es eso. Yeah. Bien, a ver, alguna intervención más, preguntas. Aquí hay gente que conoce bien la tradición cabalística, conoce bien los intereses y el trabajo histórico que hace Leibniz. Entonces, a ver, una pregunta. Bueno, voy yo. Williams, ¿me oís? Sí, sí. ¿Se me oye? Muy Sí. bien. Bueno, soy Bernardino. Me has dejado abrumado la cantidad de cosas que nos has contado y te lo agradezco muchísimo. Yo he dedicado muchos años a estudiar esto, la cábala luriana, que es de la que estás hablando, que Sí. siguieron Cordovero,
y todos los cabalistas de Safed. Entonces yo lo que ya no sé yo ahora, bueno, en primer lugar, por insistir en lo que acabas de responderle a Juan, yo también estoy de acuerdo en que la recriminatoria que hace Leibniz a Wagner aquí no es en torno a una cábala matemática, sino más bien de tipo teosófico. Entonces, lo que yo ya no sé es qué prefieres que tratemos. Escúchame, por ejemplo, esto. En su juventud, cuando Leibniz estaba en París y se entrevistaba y tenía amistad con Schirhaus, este le presentó algunas proposiciones de la ética que todavía estaba por componer completamente, ¿recuerdas, no? Bueno, entonces trataban del espacio absoluto. Sí. Es decir, Descartes va a decir después que hay dos sustancias, la sustancia pensante y la sustancia extensa. Entonces Spinoza dice que hay una única sustancia. Cuando Leibniz, en el año 1676, escribe, déjame que me lo recuerde aquí, porque a veces me falla la memoria, en el De Summa Rerum, que esperamos en la segunda edición del tomo 2 de la edición de Leibniz aparezca, en el De Origine Rerum et Formis, en el De Formis Simplicibus, en el Quod Ens Perfectissimum Sit Possibile, habla ahí también en los términos spinozianos del espacio absoluto y del lugar. No voy a leer los textos porque no está. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que en este sentido Leibniz es todavía spinoziano. ¿Tú lo ves así? No voy a leer ahora, no voy a leer los pasajes porque ya nos llevaría lejos. Es decir, pero vamos, casi de forma literal está diciendo el año 76, ¿no? Luego, ¿qué ocurre? Que en el año 75 y 76, antes de marcharse de París, el hombre descubre los infinitesimos. Los infinitesimos van a tener para él una definición de tipo metafísico profundísima. Es decir, no solamente es el cálculo de los infinitesimos y tal, ¿no? Hay mucho más, pero eso lo dejamos, ¿no? Entonces, claro, Leibniz descubre que Spinoza no puede tener razón porque deben existir sustancias singulares. Y Spinoza confunde las esencias con las existencias. Es decir, las esencias, dice Leibniz, podrían existir sin Dios, pero no las existencias. Entonces, Dios, diríamos, la sustancia suprema, no tiene más remedio que producir, pero no por necesidad, sino por lo óptimo. De tal manera que aquí, una vez más, Leibniz se opone a Spinoza en cuanto a los conceptos de sustancias necesarias. El necesitarismo de la producción divina queda roto por Leibniz, que entiende que no puede haber la necesidad más que en las esencias. Y por lo tanto, las existencias son cosas únicas, irrepetibles y singulares, y que por lo tanto solo pueden producirse una tras otra de manera singular. Entonces, yo tengo la impresión de que cuando en los años 1700, 1707, Leibniz escribe estas animadversiones, el hombre ya ha encontrado la contingencia desde hace ya muchos años. Entonces, hay otros textos también fundamentales, cuando ya en el año 1684-85 escribe el De Natura Veritatis Contingentiae, cuando escribe luego más adelante la famosa carta a Variñón, a propósito del cálculo, la carta a Wolf y luego sobre todo en el Initia Rerum Mathematicarum Metaphysica, donde ya define definitivamente la sustancia singular. Entonces, me gustaría escucharte, para no ser yo pesado, que nos explicaras cómo ves tú
en qué sentido Leibniz veía a Spinoza y dónde te parece que es lo esencial de su diferencia y dónde empieza más o menos. Yo tengo la impresión de que es hacia 1684, 86, cuando escribe también el discurso de metafísica, etcétera, todo esto. Y gracias mil por la complejísima exposición que nos has dado. No sé si te he hecho la pregunta adecuada. Leibniz, de momento, es spinoziano, pero entonces se revela contra sí mismo cuando acaba de descubrir que una cosa son las esencias y otra cosa son las existencias. ¿Es así? ¿Lo ves así? Bernardino, muchas gracias por las cuestiones, son muchas. Perdona una cosa. No quiero hacer propaganda de nada ni quiero vender mis libros, pero me da la impresión de que no conoces a Lady Conway. Yo no sé, tenía que ver el título, todo. Porque Lady Conway y Van Helmont son discípulos de Luria, discípulos de Cohen Herrera, y están construyendo junto con Leibniz una serie de pensamientos, en fin, que te gustarán. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bernardino, entonces, que muchas gracias por las preguntas, son muchas, sí. La ponencia que ha hecho hoy estaba dividida en dos partes. Una parte donde trataba de la refutación principalmente para recordar Bulos y Atanasio, y una otra parte donde hablaría propiamente de Spinoza. Entonces, si la red permitir, puedo volver otro día para hablar más sobre la refutación Leibniz versus Spinoza. Sí, porque yo creo que la pregunta que ha hecho tiene más que ver con la oposición de Leibniz propiamente a Spinoza. Sí, sí. Sí. Yo voy a hacer como voy a decir, una recomposición de lo que ha hecho ya Fouché de Carrel. ¿Sí? En 1854, cuando publica su tratamiento de la refutación, hace varias introducciones, muchas notas. Fouché de Carrel está enfrentando una interpretación de Leibniz que está siendo hecha en Alemania, donde los alemanes creen que Leibniz es un spinozano, es un espinosista. ¿Sí? Entonces Fouché encontra la refutación que para él es una prueba irrefutable que Leibniz no es un spinozano. ¿Sí? Yo creo que nosotros ya, porque tenemos muchísimas obras de Leibniz ya, con introducciones, aparato crítico y todo, no tenemos más como sustentar que Leibniz es un spinozano. Pero, como ha recordado muy bien usted, Bernardino, yo diría que es necesario hacer un corte epistemológico muy claro de las obras que Leibniz ha escrito hasta 1675, 76, y las obras que Leibniz ha escrito después. Yo creo que, en efecto, se ha dado cuenta que muchas cosas que ha afirmado hasta 1676 no puede más sustentar después. ¿Sí? Entonces, que só podemos hablar de un sistema leibniziano que es opuesto al sistema spinozano, creo yo, muy claramente después de 1676, 77, algo así. Entonces, que para mí, para mí es muy curioso que los alemanes tenham crido, han acreditado que Leibniz era spinozano porque tenían la Teodicea. Sí, y yo creo que la Teodicea es un libro donde Leibniz se afirma muchísimas veces contra Spinoza. Entonces, yo creo que también Fouché de Carrel podría recordar una otra cosa, que los alemanes han tratado muy mal a la Teodicea. ¿Sí? Han interpretado muy mal la Teodicea,
a muchos registros sobre las lecturas de la Teodicea, entonces que seguiram crendo que Leibniz era espinozano porque não tinham lido com a devida atenção a Teodicea, ¿sí? Entonces que para mí yo he leído la refutación y claro, lo acepté toda la argumentación de Fouché de Carrel que Leibniz no es un espinozano, pero o que Fouché de Carrel não hace es un corte epistemológico, que yo creo que es lo que usted está proponendo, ¿sí? Tenemos que hacer un corte epistemológico. Entonces que há al menos dos Leibniz, al menos dos, ¿sí? Un por volta de hasta 1676 y un después de 1676. Para mí es una data buena. Yo tengo defendido eso en muchos textos ya. Entonces no hay un Leibniz. Hay una otra cuestión, por ejemplo, que me interesa muchísimo, que depende de la afirmación de un corte epistemológico, que es, para mí Leibniz no es un nominalista de modo ninguno. De modo ninguno. Entonces también estoy a defender que ha sido un nominalista, pero después ha cambiado su posición. No sé si ha respondido. Sí, podríamos continuar, pero dejo la palabra para otros compañeros. A ver, ¿alguien más que quiera intervenir? Bueno, si no hay nadie, prosigo yo. Por ejemplo, por favor. Vamos a ver, la cábala luriana, que es a la que Leibniz se refiere en general en estos casos, defendían aquella idea teosófica completamente anticartesiana, de que la divinidad o Dios o lo que ellos llamaban Ein Sof se retrae antes de producir, dejando un hueco, como un vacío, tejiru, que ellos llamaban, ¿no? En el cual se vuelca toda la luz de su naturaleza sobre ese vacío, y entonces es lo que se produce el Aban-Kadmon. El Aban-Kadmon es el universo. Entonces, no sé si entiendes la referencia, ¿verdad? ¿La entiendes, la referencia esta que hacían los cabalistas? Entonces, Spinoza, por otra parte, habla de natura naturans y de natura naturata. Y Van Helmont, el hijo, recoge esta idea, Lady Conway la recoge también, y además recogen esta idea maravillosa que era la materia. La materia no es como Plotino creía o como los medievales creían, algo que se desvanece, no. La materia es la resistencia, que las propias semillas, las propias luces se ponen a sí mismas para, diríamos, hacer la síntesis de la acción. Y en ese sentido, Leibniz, aunque él no quiere ser cabalista, evidentemente, pero en el fondo está heredando algunos elementos fundamentales de la cábala luriana, entre ellos la realidad de la materia. La materia es la resistencia, que se opone el cuerpo para ser activo. Es decir, que los cuerpos tienen su fuerza íntegra, que está, diríamos, como duplicada. La fuerza de acción y la resistencia que la acción requiere para avanzar. Esto es luriano, esto es cabalismo luriano, y Leibniz lo recoge tal cual. Y ahora podríamos coger textos de Leibniz, irlos estudiando, y veríamos cómo Leibniz es aquí, a pesar de la predilección y el afecto que tenía por Plotino y por Cusa, por ejemplo, él añade esta idea que no es de Plotino, en absoluto, porque Plotino pensaba que la materia va degradándose. Leibniz piensa que la materia, como dicen los lurianos, como decía Cohen Herrera, la materia es la resistencia que el propio cuerpo pone para activarse. Y de ahí la idea de Leibniz, que consiste en afirmar, diríamos, el cuerpo como actividad
y al mismo tiempo como autorresistencia. La materia prima y la materia secundaria, esa resistencia es lo que constituye propiamente el cuerpo orgánico de la sustancia. De manera que entonces la sustancia no es un átomo metafísico que hay, no, la sustancia es el aspecto de actividad que tienen los cuerpos. Y eso es la sustancia. A mí me parece que en ese sentido Leibniz, por mucho que diga él, un poco alejándose, como muchas veces lo hacía, de los cabalistas, su noción de materia es estrictamente cabalístico-luriana. Esa es mi opinión, no sé cómo lo verás tú. Sí, Bernardino, yo no tengo condiciones de acompañarte porque yo no he estudiado la Kabbalah, a no ser muy superficialmente, sí, pero estoy de acuerdo con usted porque estoy a aprender con usted. Y hay más cosas que podemos extraer entonces de la refutación, ¿sí? Porque en la refutación yo creo que, primero, Leibniz ha tratado muy mal a Wagner porque não sabe hacer historia, não sabe hacer historia da Kabbalah, não sabe hacer una historia de la filosofía de los hebreos y no sabe también leer la filosofía de Spinoza. Entonces, que va muy mal, ¿sí? Pero Leibniz también hace muchas observaciones quanto a Spinoza también ser una especie de traidor, no sé si en español se dice traidor, un traidor de las enseñanzas de la Kabbalah. Entonces que Spinoza va mal por conta de su filosofía, pero también va mal porque no ha comprendido bien la Kabbalah. Sí, sí. Leibniz muchas veces en la refutación dice eso y en la teodicea también. O sea, ele cree que es posible leer algunos cabalistas, ¿sí? Y extraer cosas que no son contra su sistema. Claro, ¿sí? claro. O sea, hay una manera de evitar la filosofía de Spinoza, ¿sí? Y está muy próximo de su filosofía, que afirma una infinidad de sustancias, a depender de cómo leer o de cuáles son los cabalistas que va a leer. ¿sí? Incluso, incluso observa lo siguiente, el propio Spinoza, en la segunda parte de la Ética, en la proposición 7, cuando habla de la sustancia extensa, de la sustancia pensante, dice, y esto ya lo vislumbraron los viejos cabalistas. No sé si recuerdas el pasaje este. Sí, claro, esto, claro. ya lo vislumbraron. ¿Por qué? Porque en la realidad hay acción y pasión. Ojo, y estamos, atención, porque estamos después de Descartes. Es decir, sí. Leibniz es un precartesiano que vive después de Descartes. Y entonces sí. bloquea a Descartes, le da la vuelta para reordenarse, diríamos, con la tradición hermética anterior, precartesiana, pre-post-cartesiana, porque Descartes rompió el mundo y Leibniz está heredero de la tradición que había visto la mens in natura, no la mens contra natura, quiere volver a ello y por eso le interesa todo esto. Y si me apuras, el propio Spinoza dice en alguna ocasión que Descartes se equivocó al definir la extensión. No sé si lo recordáis este pasaje. En la carta 73, si no recuerdo mal, Spinoza dice, Descartes definió mal la extensión, definió mal los cuerpos, creyendo que consistían en la extensión. Por eso él ha hablado previamente de la extensión absoluta, sí. que es el Dios, sí. que es la natura natural. Sí. Me parece que esto nos da un poco de luz, diríamos, para ver un poco este problema. Es decir, es que, si me permitís solamente como una afirmación final, me parece que adolecemos de cartesianismo. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Sí. Leibniz vivió después de Descartes, pero era precartesiano. Sí, me parece a mí.
Está Sí, buenísimo. Bernardino, pero es que no tenemos otra opción. Tenemos que adolecer de cartesianismo, porque, claro, Pero, porque la matriz filosófica, digamos, Descartes-Kant, es la Sí, que ha constituido nuestra cultura ilustrada moderna. sí, sí, Esa matriz filosófica es la que se ha impuesto. Entonces, por eso nosotros no tenemos más remedio. Podemos criticar a Descartes, pero no tenemos más remedio que ser postcartesianos. sí, sí, sí. Y pues no, por eso en parte todo el proyecto y todo el influjo leibniziano fracasa. Porque si claro, claro, uso un ojo, modelo, pero vuelve a renacer ahora Sí. con los nuevos conceptos de la complejidad. sí, bueno, ahora El tenemos propio otras Leibniz posibilidades. previó. Pero justamente eso es posible porque ahora estamos en un momento de cuestionamiento justamente de la cultura cartesiano-kantiana. Claro, por Sí. eso Descartes ha sido necesario para superarlo. Claro, sí, sí, sí. Bueno, Bueno, ¿alguna otra pregunta, observación, sugerencia? Sí. Y muchas gracias, Bernardino, muchas gracias. Luis, ¿tú Yo quieres solo, decir algo? sí, muy breve. Muchísimas gracias, William, por la exposición. Dale. Y Juan Bernardino, muchísimas gracias por el diálogo que han entablado con William. Yo solo quisiera añadir, no sé si como defensa, como apología a los post-cartesianos, leibnizianos que somos, que creo que la crítica final que hace Leibniz, que William nos expuso maravillosamente en ese final de su lectura, en realidad contra Baxter, ¿no? En realidad yo veía las críticas que Leibniz está señalando a la mala lectura, a la confusión de conceptos, a la confusión de culturas, a la confusión, al intento de incorporar todo sin ton y son. Me parece que cabemos muchísimos de los que intentamos hacer estudios contemporáneos, ¿no? O sea, también creo que hay una crítica latente muy fuerte a las interpretaciones injustificadas posteriores y que, bueno, mucho de la filosofía actual está llena de de esos malos entendidos Sí, y basados en un fundamento, como bien lo señalaba Juan, no histórico en el sentido leibniziano científico, ¿no? sí. Muy interesante, tengo que seguir estudiando a los cabalistas. Gracias, Bernardino, por hacer mención del libro. Y bueno, pues hay mucho más por seguir estudiando. Muchísimas gracias. Si me permite, Luis, yo he utilizado una expresión para hablar de Wachter que para mí resumen la confusión, que es una confusión contemporánea a Leibniz. Es una confusión de su época, como usted ha percebido muy claramente. Yo usé un termo ideología, ¿sí? O que está pasando allí, yo creo que es como nosotros hoy, que somos vegetarianos, somos veganos y hacemos muchas cosas que son espirituales y decimos que somos egipcios y somos cabalistas y somos todas las cosas. Yo creo que Leibniz está mirando eso también en su época. ¿Sí? Las personas están produciendo textos tan imprecisos para justificar muchos tipos de entusiasmo, ¿sí? Muchos tipos, ¿sí? Y claro, esos libros, las argumentaciones, las posiciones nuevas, sin fundamentos muchas veces, van contra la filosofía cristiana y la teología cristiana. Entonces, ¿qué es?
Leibniz es muy duro con Wagner porque está muy interesado en las cuestiones que son como que cuestiones de derecho, ¿sí? Hay concilios, ¿sí? Y las personas están siendo condenadas, ¿sí? A muchos casos de personas condenadas, ¿sí? Leibniz menciona varios concilios que están asociados a la condenación de muchas personas en su época. Entonces es muy peligroso, ¿sí? La posición de Wagner es muy peligrosa, así como ha sido a de Spinoza y de Galileo y de muchos otros, ¿sí? Entonces que es un texto muy serio, muy peligroso, yo creo. Não é como agora. Agora todos nós podemos ser qualquer coisa. ¿Sí? Bueno, sigue ahí el peligro, ¿no? Justamente. Sí, 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 Muchísimas gracias, William. sí. Yo, gracias a usted. Bueno, esperamos, William, vuestra traducción Sí, del texto, a ver cuándo la termináis, que la podamos leer más despacio, ¿no? Y que sí, el sí, texto ese, pues bueno, tenga la relevancia que pueda merecer, ¿no? sí, sí. Yo Bien, creo que es un texto muy importante. Es una introducción para la teodicea, con certeza. Una buena introducción. bueno, pues la esperamos. Está bien. Bien, si alguien más quiere hacer alguna intervención y si no, pues lo dejamos aquí. Yo creo que Leila. Leila, sí, perdón, Leila había pedido la palabra, sí. Sí, no, una pregunta rápida como para cerrar, hablando de la reputación de Spinoza por Leibniz y también hablando de los malentendidos, de cómo se interpretan los textos, preguntarte si vos crees que puede hablarse en esos términos de una reputación de Spinoza por parte de Leibniz, o si lo que hay también hay una cuestión de ciertos malentendidos de cómo Leibniz accede a la obra de Spinoza en esa época, que no lee la ética de manera directa, sino por medio de Tierhaus, y tal vez hay como ciertos corrimientos semánticos de algunos conceptos que no sabe, que a mí a veces me da la sensación de que no sé si están discutiendo de lo mismo a veces cuando Leibniz critica a Spinoza. No sé qué te parece eso y simplemente esa es la pregunta. Sí, muchas gracias, Leila. Yo me acuerdo de estar en un seminario como ese, donde las personas decían que Leibniz no ha leído Descartes. Entonces, que creo, si no ha leído Descartes, también no ha leído Spinoza también. Pero yo creo que la cuestión es otra, ¿sí? Porque para mí es evidente que ha leído Spinoza muy bien, ha leído Descartes también muy bien. Pero es un filósofo. Y los filósofos son así. ¿Sí? En general son así. ¿Sí? No puede ceder tanto y aceptar las proposiciones principales, fundamentales de una filosofía y después defender otros principios que son o exacto contrario de esas filosofías. Entonces, que la crítica en general de un filósofo tiene que ser distante, estar leja de los textos, de los que está a criticar, yo creo. Entonces, y también no leer a Descartes o no leer a Spinoza no quería decir que no tendría que saber, porque toda la gente estaba hablando de Spinoza también, estaba hablando de Descartes también, ¿sí? Yo creo que el problema con Wagner es principalmente porque Leibniz comprende muy bien Spinoza y para él Wagner no comprende, ¿sí? No comprende los principios fundamentales de la filosofía de Spinoza y también no comprende las consecuencias, ¿sí? de una má composición de la filosofía de Spinoza y de la Cábala. Yo creo que es eso. Que incluso ha corrido el riesgo, yo creo que es así que se dice, el riesgo, ha estado muy próximo de lo peligro de ser condenado también, Wagner.
¿sí? Entonces, yo creo que es más por ahí que yo pensaría una respuesta. Sí, en relación con lo que dice Leila, yo creo que metodológicamente conviene distinguir dos cosas distintas. Una cosa es hacer historia de la filosofía, y eso es un trabajo, digamos, de carácter académico, por decirlo así. Y otra cosa es hacer filosofía creativa, por decirlo de esa forma, ¿no? Perfecto. Entonces, en general, los filósofos, tal y como ha dicho William, los filósofos, en fin, clásicos, los más creativos, su interés principal no es hacer historia de la filosofía. Eso lo podemos hacer los profesores de filosofía si es que nos dedicamos a eso y si es que somos capaces de hacerlo bien. Sí. Pero los filósofos, cuando se ponen a pensar y a crear su propio pensamiento, lo más relevante no es atenerse estrictamente a los textos y a la literalidad y al sentido exacto que los autores quisieron tener en su momento o pudieron entender. Eso no es lo que más les importa. Y por eso hay ejemplos muy claros de malos historiadores de la filosofía que son buenos filósofos. Sí. Y ejemplos hay muchos, empezando, que afecta directamente a Kant, a Leibniz, empezando por Kant. Kant interpreta a Leibniz pues a través de Wolff, a partir de muy poquitas obras, etc. Y entonces, pero eso pasa igual de Heidegger con Nietzsche y de, en fin, eso pasa en muchos casos, ¿no? Pero en general a los filósofos su interés no es hacer historia de la filosofía. Si Kant entendió bien o mal a Leibniz o lo interpretó bien o mal, pues eso nos puede interesar a los profesores de filosofía, pero para el desarrollo histórico de la filosofía, lo que Leibniz le sirvió a Kant para crear su propio sistema, aunque fuera una interpretación que se pueda discutir o que estuviera más o menos justificada, porque son dos clases de actividad diferentes. Sí. Y yo Juan, creo que eso no hay que confundirlo. Y si un filósofo es un mal historiador, pues eso hay que decirlo y hay que mostrarlo. Y Tomás conoce en detalle un caso claro de Leibniz en relación con Locke, ¿no? Sí. Entonces, si un filósofo es un mal historiador, pues eso hay que decirlo y hay que ponerlo, sacarlo a la luz, ¿no? Y mostrarlo y demás. Eso es una cosa. Y otra cosa es un filósofo creando su propio pensamiento. Muchas gracias, Juan. Manuel Luna quería decir algo. Juan, ¿estás diciendo que para ser creativo hay que tergiversar? Bueno, crear, vamos, eso, crear quiere esto decir, es un sofisma. No lo creo yo tanto. Hay que romper con lo que hay, por eso es novedad, Entonces se puede romper con lo que otro filósofo ha dicho de diversos modos. Uno de ellos es tergiversar, sí. puede ser. Tomás también ha levantado la mano. Sí, vale, no sé si una maldad. El ejemplo de Tomás de Aquino y Aristóteles, ¿no? Sí. Tomás de Aquino, con perdón, digamos, pone una bomba atómica en el corazón de Aristóteles, ¿no? Y ya casi por la tradición de los malos historiadores, tomistas o escolásticos que llegan hasta nuestros días en algún caso, pues claro, cuando se habla de Aristóteles, la interpretación es la del tomismo, claro, la de Tomás de Aquino. ¿Qué tendrá que ver uno con otro? Sí. ¿Verdad? ¿Qué tendrá que ver uno con otro? Sin embargo, esa cristianización, si vale decir esta maldad, ¿verdad?, que hace Tomás de Aquino de Aristóteles, pues se ha hecho tan preponderante que cuesta, es que ni con una lima seríamos capaces de
de acercarnos a Aristóteles desde Tomás de Aquino. Es que es imposible entenderlo, ¿no? Dejo ese ejemplo ahí. El de Locke y Leibniz es, no sé si una maldad por parte de Leibniz, ¿no? En fin, que no voy a entretenerlos aquí, ¿no? Pero bueno, es una provocación. Es una provocación, pero sí que es un ejercicio de filosofía. Es el intento de decirle a Locke, mire, si usted hiciera esto que yo le digo, usted y yo estaríamos tan de acuerdo, usted y yo tendríamos exactamente el mismo pensamiento. Pero esa maldad, digamos, esa provocación llevó a Leibniz, digamos, yo no sé si a depurar más incluso su sistema, ¿no? Pero lo llevó a dejarnos una obra verdaderamente interesante. Por todos los sentidos del mundo. En fin, lo dejo ahí. Perdone. Bueno, si os parece, lo dejamos también aquí porque faltan 10 minutos para las 7 y pasamos entonces a la parte final de las reuniones nuestras en este curso, que es el premio Leibniz Comares, en el cual, como sabéis, pues sorteamos un libro entre los aquí presentes, y Ana, que está aquí atenta como siempre, pues hace lo que es la gestión del sorteo, que se supone que es aleatorio. Antes de eso quería decir, recordar dos cosas que ya sabéis. Perdona un momento, Ana. Quería recordar dos cosas. Hay gente aquí, pues que algunos se incorporan por primera vez o han empezado este curso y no los tenemos fichados, en sentido literal. Entonces, lo que sí os pido a los nuevos que vais viniendo, pues que nos escribáis para que o bien a Ana Ramírez o a mí, las dos direcciones del correo electrónico están en la página web, que es leibniz.es. Nos escribáis para que tomemos nota de vuestros datos, el nombre, lugar de trabajo y correo electrónico, para poneros en la lista de direcciones, de tal manera que los mensajes y los correos que vayamos enviando, las informaciones y demás, os vayan llegando. Y os ponemos también en la lista que hay en la misma página web de miembros de la red iberoamericana Leibniz. Eso para los que no estáis, ¿no? Ya incluidos, porque os habéis incorporado después, ¿no? Y por otro lado, pues recordar también algo que ya he dicho muchas veces y siento ser pesado, pero en fin, creo que debo, que es la Biblioteca Hispánica Leibniz. Como sabéis, hemos hecho un esfuerzo grande por recuperar prácticamente, no la totalidad, porque eso es imposible, pero una buena parte de todo lo que se ha ido publicando sobre Leibniz desde 1878, y eso en buena parte ya está reconstruido. El desafío ahora de la Biblioteca Hispánica Leibniz es mantenerla actualizada. Es decir, ir incorporando las cosas nuevas que se van publicando. Entonces, para eso sería importante que los que estamos aquí y los que ahora mismo no están, pero cada uno de los, por lo menos los miembros de la red, cuando publiquen algún libro, algún artículo nuevo, pues que nos manden por lo menos la referencia del libro o del artículo simplemente. Con eso ya nosotros, Ana concretamente, Ana Ramírez, pues ya buscamos el texto y ponemos la referencia y el texto en la base de datos de la Biblioteca Hispánica Leibniz, de tal forma que eso pues está ya a disposición de todo el mundo, y todo el que busque pues tiene también a su disposición pues los textos y las cosas que vamos publicando, ¿no? Solamente eso, recordarlo porque lo tengáis en cuenta. Y pasamos entonces al sorteo, Ana. Qué silenciosos estamos. El anterior le tocó a Celso Vargas, que ya le hemos enviado el volumen, no sé si lo habrá recibido, porque hoy no está aquí. Me escribió diciendo que justamente tenía clase hoy a esta hora. Esa es la lista de los presentes.
Josafa de Asís Silva. Es un alumno brasileño. Sí, estaba por ahí, lo acabo de ver. Sí. Bien, pues entonces, ¿estás por ahí, Josafa? Tú lo... Sí. Está en mi universidad. Ah, sí, sí, Acá. sí. Está ahí, pero no lo vemos ahora mismo. Sí, sí. William, ¿te encargas tú entonces de decirle que nos escriba? ¿Mm? Porque Sí. ahora no nos veo, no nos oye. Sí, profesor. Sí, ya está. Acabo de poner. Bueno, pues si me oyes, tendrías que elegir ahora qué volumen de las obras de Leibniz quieres que te enviemos. Está bien. Voy a hablar con él Sí. para pedir a él. Nos debe de estar oyendo porque acaba de poner un mensaje. Sí. Josafa piensa que hay 19 personas que te envidiamos. Sí, pues no sé si está escribiendo algo ahora. Ah, sí. Gonzalo ha escrito algo. Ah, sí. Muchas Josafá, gracias a usted, Gonzalo. Josafá no ha puesto nada más. Entonces, si tú lo conoces, William, Sí, conozco. pues dile que nos escriba o a Ana Ramírez o a mí Está y bien. que nos diga qué volumen es el que quiere de los que se han publicado de las obras de Leibniz y que nos diga una dirección postal para mandárselo por correo. Está bien. A donde Está él diga y se lo mandamos y ya está. Lo haré. ¿Vale? Dale. De acuerdo, pues enhorabuena a Josafá y ya está, lo dejamos aquí y seguimos el próximo día que será pues a comienzos del mes que viene, a comienzos de marzo. Que vaya muy bien a todos y nos vemos dentro de un mes.